Hace pocos minutos el ejército acaba de sacar un segundo comunicado, ¿no?, respecto de este informe de inteligencia que había hablado de un batallón de 600 agentes clandestinos expertos en guerrilla urbana. El día de ayer el primer comunicado fue bien escueto, bien raro, así, sin pies ni cabeza, sobre este tema, que debe tener, por supuesto, muy complicado a la DINE por toda la tontera que involucra, ¿no?, para un departamento entero de inteligencia con H en este caso, ¿no? Pero ahora sacan un segundo comunicado mucho más explicativo, te repito, hace un pocos minutos antes de salir al aire. Dice que en relación a diversas notas de prensa que han seguido circulando y que dan cuenta de un supuesto informe, dice, de inteligencia que habría sido elaborado por la Dirección de Inteligencia del Ejército, la institución precisa lo siguiente. Dice en este comunicado de 4 puntos, dice que el actuar de la DINE se cumple con estricto apego a la ley, ¿ya?, más o menos. Después dice que lo publicado no es información producto de un análisis de inteligencia de la Dirección de Inteligencia del Ejército, o sea que no es una información del DINE, sino que corresponde, dice, a una interpretación que da a entender a la opinión pública una situación que no es tal. No se entiende tampoco eso, ¿no? Después dice en tercer punto que la DINE, como integrante del sistema de inteligencia del Estado, entrega a requerimiento la información de carácter residual que obtiene para que ésta sea debidamente analizada e integrada por los organismos técnicos competentes según corresponda. Ya, cuarto punto, dice, finalmente, y sin perjuicio de lo señalado, es necesario precisar que la difusión de antecedentes del sistema de información coordinado por la ANI es constitutivo de delito de acción penal público. Ese es el segundo comunicado aclaratorio de este afer a estas alturas, ¿no?, que significa lo que da a conocer el mostrador, que finalmente lo que llevó al presidente Piñera el año pasado, después del estallido social del 18 de octubre, a decir que estaba en guerra contra un enemigo poderoso, era precisamente este informe atribuido al DINE, ¿no?, a la Dirección de Inteligencia de la institución, porque habría advertido a la DINE, según este informe, una intervención extranjera en estos llamados desmanes, ¿no?, de parte de inteligencias cubanas y venezolanas. Ese era el informe, ¿no? Decía que las actividades de inteligencia y contrainteligencia que realiza la institución, necesarias para detectar, neutralizar y contrarrestar las actividades que pueden afectar a la defensa nacional, son efectuadas conforme a las disposiciones de la ley, ¿no? Todo eso decía ayer, pero no se entiende mucho. ¿Qué es lo que está negando realmente el DINE sobre esta llamada intervención extranjera que ellos se le comentó, ¿no?, al Ministerio de Defensa, encabezado en su momento por el exministro Alberto Espina, y luego al presidente de la República, que según esto dice que estamos en una guerra contra un enemigo poderoso, implacable, ¿no te acuerdas? Decían que este informe, por ejemplo, sobre esta intervención, que contarían para sus operaciones al interior de Chile con un batallón de 600 agentes clandestinos, expertos en guerrilla urbana, quienes ingresaron a Chile como refugiados, muchos de ellos formados en escuelas subversivas cubanas como Punto Cero. Era parte del informe que dio a conocer el mostrador. Bueno, y todo esto estaba coordinado, ¿no?, por un tal Pedro Carvajalino, ¿no?, que era a quien habría sido vinculada a una organización llamada Zurda Conducta. Bueno, y como tú ya habrás podido leer en redes sociales y otros medios, y que finalmente este llamado Pedro Carvajalino era un youtuber y Zurda Conducta su programa de televisión, ¿no?, pasado por redes sociales de este joven, ¿no?, venezolano, que es fanático del régimen de Nicolás Maduro, que se ha dado un festín en su país burlándose de la inteligencia del ejército chileno, para haberlo puesto a él a una cabeza de un plan Z piñerista, ¿no?, inexistente. Pero estos comunicados no hacen más que... Y aquí se abren dos caminos, creo yo, ¿no? El primer camino es la estulticia, que es el grado supremo de estupidez, ¿no?, de una dirección entera del ejército al que pagamos todo, ¿no?, y que se supone que están destinados a eso. Toda democracia tiene un sistema de inteligencia que está sujeta, por supuesto, a las leyes constitucionales, pero que en este caso, si es verdad, digamos, si todo esto de informe no tienen ni idea de dónde están parados, ¿no? Porque además la foto que de este señor Carvajalino frente a la moneda es obvio que era pero evidente que era un Photoshop.
¿no? Ese es el primer camino, el camino de la estulticia. Pero también, ¿no? Y aquí podemos empezar ya a elucubrar. Bueno, después de este informe surgió la mano dura. Surgió que el presidente dijera, te repito, que estábamos en una guerra contra un enemigo implacable, ¿no? Claro, está ahí, ¿no? Es cosa que lo busque lo que dijo Piñera respecto de eso. Un enemigo poderoso, implacable, que no respeta nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, decía, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, el metro, los supermercados, son como único propósito de producir el mayor daño posible, como si todo esto fuera orquestado por bueno, después de este informe se entiende por qué Piñera llegó a este grado de delirio también, ¿no? Y que nos puso a todos también en peligro desde el Estado por esta represión finalmente que provendría de este llamado grupo de ataque cubano-venezolano, ¿no? Y que quizás también dio a entender la propia la propia primera dama, que también se cumple un año de eso, cuando dijo que esto era un ataque prácticamente alienígena que iban a destruir el país. Y ahí está la segunda etapa que te decía, ¿no? ¿Qué puede haber habido detrás de todo esto? De endurecer las medidas, de llevar a Chile realmente a un camino como eso, desde el Estado, de poner mano dura frente a un tema. Todavía quedan las dudas, ¿no? Y estos comunicados que ha mandado el ejército no hacen más que seguir sembrando interrogantes sobre esos dos vertientes con el cual se puede analizar este afer de los alienígenas y de los 600 cubanos o venezolanos que querían destruir el país. 6:07. Bienvenidas, bienvenidos a Razones Editoriales.